Nuestro primer conferencista es el maestro Indalecio Fernández Santoveña. Él nos dará la conferencia de hipnosis ericksoniana y gestal. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es terapeuta familiar por la Universidad Nacional Autónoma de México, de Iztacala. Tiene estudios de maestría en psicología clínica en la Facultad de Psicología de la UNAM, maestría en psicoterapia gestal, formación en programación neurolingüística. Es hipnoterapeuta estratégico ericksoniano por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FES Iztacala. Es fundador y exprofesor investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Exdirector de la Escuela de Psicología UTRAM Plantel Encomienda, exdirector del Plantel Mayor de San Igea. Él ha impartido clases en diferentes universidades y es autor de los libros Historia de la Psicología y Apuntes de Psicología. Ha impartido cursos, seminarios y talleres de especialización en psicoterapia gestal, psicoterapia sistémica y programación neurolingüística, y ha sido ponente del Diplomado Internacional de Orientación a Parejas 2004. Ha impartido también conferencias, cursos, talleres de divulgación y es psicoterapeuta en práctica privada en las áreas individual, de pareja y familiar. Entonces, les dejo con el maestro Indalecio. Pues muchas gracias a Carlos por la invitación. Buenos días a todos ustedes. Disculparán que no ande por aquí, pero como pueden ver, mis rodillitas ya dieron lo que tenían que dar. Entonces, por eso estoy sentadito cómodamente. Hablar de hipnosis ericksoniana es hablar de diferentes formas de enfrentar las cosas. Me gustaría, no sé si algunos de ustedes conocen un poco sobre la importancia de Milton Erickson y por qué este tipo de hipnosis lleva su nombre. Me gustaría empezar por hacer una pequeña reflexión, y es: ¿saben ustedes que la hipnosis fue la primera forma de psicoterapia que se desarrolló? Y que después, como no entendían qué era la hipnosis, decidieron que era cosa de brujería, de chamanismo y cosas por el estilo, y la han prescrito. Cuando yo estudié, hace muchos años, imagínense que había trajineras en la banca, Octavio nos daba clases y Freud asesoraba tesis. En aquellos ajeres, me acuerdo mucho que algún despistado puso una convocatoria para hacer estudios de hipnosis. Y por supuesto todos nosotros, como buenos freudianos ortodoxos, dijimos: eso no es psicología, y no sé cuánto. Es más, hasta pusimos: lo imparte el profesor Blacamán, Calimán y anexos. Entonces, para mí llegar a la hipnosis fue como literalmente un romper con un montón de paradigmas. ¿Por qué? Porque yo en mi formación, pues yo fui total y absolutamente psicoanalítico, ¿no? A mí pregúntenme de Freud y con todo respeto le respondo, que ya que estará yo con Freud ahí en el círculo de los miércoles, apuros y demás, ¿no? Entonces, brincar de esa idea y empezar a enfrentarme a la hipnosis fue un giro de 180 grados. Y en ese sentido fue el despertar también. ¿Por qué? Porque para la hipnosis ericksoniana, una de las maravillas que a mí me enamoró fue la existencia de lo que conocemos como un trance natural. Seguramente más de uno de ustedes ha visto, y por ahí no me extrañaría que algunos tuvieran una especie de resquemor con la hipnosis. Es más, no me molestaría que algunos pensaran que tendría que traer mi turbante con mi diamante aquí para hipnotizarlos a todos, a ver, están en mi poder, a ver. Pues no, así no es la hipnosis. Por supuesto, yo me imaginaba con un péndulo. Olvídense de péndulos y cosas raras. Sé que algunos pueden sentir que son interesantes, la hipnosis no funciona así. Es más, déjenme contarles que muchos de ustedes han estado en trance hipnótico y ni cuenta se han dado que han estado en trance. Y les va el ejemplo. Seguramente todos ustedes tuvieron algún maestro en la preparatoria. La prepa es genial, ¿no? Siempre hay un maestro que empezaba a hablar y ustedes como auténticas boas. Y luego te decían: fulanito, está dormido. No, señor, está hipnotizado, pero no se da cuenta.
Porque esa es una de las primeras grandes aportaciones que hizo Erickson. Enseñamos que los trances no tienen por qué ser artificiales. Nosotros entramos en trance de una manera casi absolutamente natural. El problema es que no sabemos cómo entrar en trance y no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo es que Erickson llega a esto? Y aquí me gustaría hacer una pequeña remembranza biográfica de Milton Erickson. Erickson nace en el seno de una familia campesina del medio oeste norteamericano. Hasta ahí no tenía nada de especial. Pero a los 19 años, Erickson sufre de poliomielitis, la cual lo deja paralizado totalmente. Incluso está tan grave que sus papás mandan traer al médico de la ciudad, imagínense cómo lo habrán visto, que el médico de la ciudad lo evalúa y le dice a la señora, tratando de que Milton no lo oiga: señora, su hijo está gravísimo, así que haga lo imposible porque pase bien esta noche, porque de seguro es que se muere mañana mismo. Y entonces Milton dijo: no quiero morir. Y entonces la mamá, vuelta loca, moviendo la cama, porque decía: es que quiero ver bien el amanecer. Le decía: pues si me voy a morir, por lo menos déjame ver que amanezca, ¿no? Ya morirme a gusto. Eso fue a los 19 años. Milton Erickson falleció a los 82 años. O sea que para que estemos pidiendo a los médicos y sus pronósticos, le andan cafeteando de lo lindo. O sea que jugar a Dios no se les da. Obviamente queda postrado en cama y entonces empieza su estudio. ¿Por qué? Porque se pone a observar a su hermanita recién nacida y empieza a observar qué hace la hermana para ver cómo camina, cómo empieza a andar. Y él lo que hace es empezar a imitar lo que hace la hermana. Y a través de esa imitación él logra recuperar movimientos de las piernas, de los brazos. Y él vuelve a caminar cuando dijeron que jamás lo iba a hacer, ¿no? Siempre usó muletas, o sea que ya voy camino a parecerme a Erickson, ya me conseguiré otra. Posteriormente decide estudiar medicina, y mientras estudia medicina, estudia psicología. Y una de sus anécdotas favoritas es cuando decide hacerse psiquiatra, porque no lo aceptaban en la facultad de psiquiatría. Decían: ¿cómo alguien como él iba a ser psiquiatra? Imagínense, chaparro, cojo, que hablaba así todo, no tenía movimiento en las mandíbulas. ¿Cómo iba a ser psiquiatra? Pues fue psiquiatra. Y entonces empieza a trabajar en los hospitales. Y no está conforme con lo que se trabajaba en aquel entonces. Les estoy hablando de 1940, 1950, que predominaba el psicoanálisis en el ámbito psiquiátrico y comenzaba el desarrollo de la farmacología. Y entonces se le ocurre empezar a hacer travesuras. Y esas travesuras consistían en partir de una idea muy sencilla. Y déjenme planteárselas a ustedes. ¿Se han puesto a pensar que los auténticos expertos en las patologías son los pacientes? Qué bueno, porque la mayoría de los psicólogos y los psicoterapeutas creen que nosotros somos los expertos. Son, como digo yo de cariño, como el psiquiatra del Seguro Social, con todo respeto para los psiquiatras. ¿No? Es que en el Seguro Social, ustedes lo van a ver, que dice: oiga, doctor, fíjese que fue una conferencia de hipnosis y dijeron que las patologías mentales, seguramente este señor tiene un complejo de Edipo del tamaño de una catedral. Tómese las pastillas y siga adelante. Oiga, doctor, fíjese que el otro día me peleé con mi esposa porque no me alcanza el gasto. Usted tiene un complejo de Edipo del tamaño de una catedral. Tómese estas pastillas y siga adelante. Y no escuchamos. Y esa es la gran queja de los pacientes. La gran mayoría de los pacientes no se sienten escuchados. Y no se sienten mal. Ya Milton Erickson lo descubría. Y él se ponía a hablar con los pacientes. Y también hizo algo maravilloso, que fue darse cuenta que si él empezaba a decirles las cosas, empezaban a salirse de los marcos y las cosas empezaban a funcionar de una forma diferente. No tenemos aquí un pizarroncito para hacerles un acertijo que quienes han sido mis alumnos ya lo conocen, entonces mejor cállense, por favor. Así que les plantearía una pequeña, digamos, se me fue la palabra, no sabes, cuando ponen un problema que tienes que resolver y no sabes cómo resolverlo. Acertijo, gracias. A ver, no me lo contesten, nada más piensen. Un cazador sale de su campamento y camina 10 kilómetros al este, donde veamos. Lo persigue 10 kilómetros al sur, donde le dispara. Camina 10 kilómetros al oeste y llega a su campamento. ¿De qué color es el oso? Ya todo el mundo está pensando en qué barbaridades.
Lo único que les puedo decir al respecto es que no lo van a poder resolver si siguen haciendo lo que están haciendo, que es pensamiento convergente. Y eso es lo que Erickson empezó a desarrollar, pensamiento divergente. Es decir, ¿cómo carambas quieres resolver las cosas? Quiero contarles otra anécdota, y esta es histórica. Cuando Alejandro Magno se presenta a las puertas del Asia Menor, llega a un lugar y ahí hay un nudo, el famoso nudo gordiano, y le dicen: el que logre deshacer este nudo será dueño de Asia. Y obviamente Alejandro Magno, si recuerda sus lecciones de historia, fue el gran conquistador de Asia. Claro que logró deshacer el nudo, la pregunta fue cómo lo hizo. ¿Alguien sabe cómo lo hizo? Sacó su espada y lo cortó. Si nosotros nos dirigiéramos bajo los viejos cánones de la psicoterapia psicoanalítica y psiquiátrica y demás, pues no, tendríamos que pensar cómo se organizó este nudo, cuáles son los conflictos que se fueron generando en este nudo, cómo tengo, y pasaríamos 14 años y el nudo seguiría. Y eso es lo que Milton Erickson nos empezó a enseñar a hacer. Deja de preocuparte cómo se formó esto, ocúpate cómo lo vas a resolver. Y obviamente ahí es en donde a más de uno se le paran los pelos de punta. ¿Por qué? Porque en la hipnosis ericksoniana lo que menos nos interesa es cómo se originó el problema. Nos interesa cómo lo vamos a resolver. Y sí, créanme que ya me he peleado mucho hasta conmigo mismo de mis épocas psicoanalíticas. Eso no resuelve el problema. Tampoco el psicoanálisis. Así que estamos hablando. Pero habría que hacerse una pregunta: ¿cómo se siente el paciente? Y en mi experiencia personal y en mi experiencia profesional, pues se siente uno bien a gusto. ¿Para qué les cuento que no? ¿Por qué? Porque inducimos un estado alterado de conciencia. ¿A qué nos referimos con estado alterado de conciencia? Pues a lo que su nombre dice, a ver las cosas desde otro ángulo. Miren, voy a hacer un ejercicio muy simple ahorita. Veo que algunos hasta bufandas traen. Seguramente se están congelando, me queda claro. No creo que aquí hace más calor porque me dan los reflectores, ¿eh? Es que caminé un tramo y entonces tengo bastante acalorado. Pero también veo que hay gente que está igual que en mangas de camisa. Entonces, ¿hace calor o hace frío? Depende de cada uno de ustedes. El gran error que hemos cometido casi siempre es que nosotros creemos que como nosotros vemos el mundo, todos los demás lo tienen que ver. Eso incluye a las mamás, por cierto, ¿eh? ¿Se han fijado, mis queridas mamás, que ustedes tienen frío y las pobres criaturas usan suéter? Por eso hay que rehacer los diccionarios y donde diga suéter, escribir prenda usada por los niños cuando las mamás tienen frío. Pobres niños, están como tamales los pobres. Es que hace frío. Pobre que no se tiene una. Está a punto del colapso del calor. Y eso fue lo que hizo Erickson, preguntarle a la persona. No inventarse una explicación de por qué la persona se comporta así. Y empezó a darle oído a lo que las personas solían decir. Obviamente ese impacto en las épocas en las que Erickson empezó a trabajar fue muy corto. Para muchos de nosotros ahorita, muchas de las cosas que en su momento Erickson hizo son muy cotidianas, pero en su momento fueron verdaderamente reveladoras y sorprendentes. Una de las anécdotas que a mí en lo personal me encantan de Erickson, en el hospital psiquiátrico tenían obviamente un paciente psicótico con profundos delirios de grandeza, pues imagínense, decía que era Jesucristo, y entonces lo tenían allá arrumbado, con camisa de fuerza y demás. Entonces un día llega Erickson y le dice: ¿que tú eres Jesucristo? Dice: sí, ¿no me crees? Dice: sí. Y es que fíjate, quiero preguntarte, tu padre fue carpintero. Y entonces el pobre paciente se queda así como: sí. Entonces tú tienes que saber carpintería. Pues sí. Voy a quitarte esto y te voy a pedir que me hagas una silla porque no tengo para mi escritorio. Y le da el escalpelo y el machete y todo lo que se les da a los carpinteros para hacer trabajos. Casi lo corren de los que tienen un loco desquiciado con herramientas de carpintero. Pues no le hizo una silla a Erickson.
Y entonces el pobre hombre que estaba confinado a tomar fármacos y encerrado de por vida, se ganó la vida haciendo muebles y sillas y lo único que había que decirle, Jesucristo, hazme una silla, por favor. Nunca le quitó la paranoia, siempre siguió creyendo que era Jesucristo, pero hacía sillas. ¿Bueno o malo? Funcional. Porque eso es uno de los grandes aprendizajes que al menos yo aprendí en mi formación ericksoniana y que transmito constantemente. Dejemos de pensar en términos buenos y malos. Empecemos a pensar en términos funcionales, disfuncionales. ¿Por qué digo esto? Porque las psicoterapias en general se basan sobre la idea de yo tengo un conocimiento y tú no. Así como niños chiquitos, ¿no? Esto es bueno, lo que tú sabes no es bueno. ¿Por qué no? Entonces, vean, vamos ya sobre dos líneas que tendré que desarrollar más adelante. La primera, aprende a ver la realidad desde un ángulo diferente. La segunda, deja de estar buscando explicaciones que no conducen a nada. Ahorita les voy a contar una historia por qué digo que no conducen a nada. Pero ¿cómo hacerlo de una mejor manera? Pues, ¿qué te parece si en lugar de estarte enfrascando, empiezas a pensar en otra forma? Miren, nosotros, y esto muchos de ustedes se lo sabrán muy bien, tenemos dos cerebros. Se llaman hemisferios, pero son dos cerebros. Uno izquierdo y el otro derecho. Dejen de cambiarles los nombres, científico y artístico. Nosotros normalmente pensamos con el cerebro izquierdo, que es el científico, y no quiere decir que seamos Einstein. Quiere decir que todo lo queremos organizar y estructurar, ¿no? Entonces, uno de mis exalumnas me hizo el favor de escribirme anoche y me dice, oye, ¿cómo llego? Ah, pues tomas el metro, te bajas aquí, te bajas allá, así como paso 1, paso 2, paso 3. Y ahorita que la veo me dice, mira, llegué a tal lado con un taxi y llegamos en 5 minutos. Fantástico. ¿No? ¡Qué bueno! O sea, la verdad es que qué bueno. Pero ¿cuántas veces nos vamos así como si fuéramos robotitos, no? Y la peor de la historia, y esto me acuerdo mucho tanto de mi madre, ¿no? Que mi madre decía, mamá, ¿dónde está esto? Pues búscalo. No lo encuentro, ya, ni que fuera Chapultepec para que no lo encuentres. Y entonces parecía que mi mamá tenía GPS integrado, porque donde iba, ahí estaba. Yo lo busqué. Yo cometí dos errores en la búsqueda. La primera es que yo siempre hacía lo mismo, o sea, hacía esto. Y no se me ocurrió hacer eso, ahí está. Así de simple. Y esa es la parte que planteamos nosotros, como deja de hacer lo que estás haciendo. Pero somos geniales. Erickson lo primero que nos enseñó a hacer fue, deja de hacer lo que ya sabes que no va a funcionar. Pero si no, obsérvense. Se paran ustedes, van a su auto, uno que es por el que no tiene carro, pues no tiene ese problema, ¿verdad? Pero ustedes que son gente de bien, van, encienden eso. Y el carro no enciende. ¿Y qué es lo que suele hacer la mayoría de los mexicanos? Carrito bonito, por favor, según mi formación psiquiátrica, eso tiene que ver con una pequeña psicosis, ¿eh? Pero bueno, ahí está. A ver, carrito bonito, por favor, enciende. El carrito bonito lo enciende. No seas malo, tengo prisa, por favor, enciende. Y no hacen lo primero que haría cualquier gente sensata. Bajarse, abrir el motor y decir, oh Dios, haz que esta porquería encienda. Por lo menos moverle los cables, dar una patada. No va a funcionar tampoco, pero por lo menos también otras cosas, ¿no? Y así es como funcionan muchas veces las psicoterapias tradicionales, y me duele decirlo, la gestal también. Me duele decirlo, pero así es. En las formaciones en gestal, al menos cuando yo me formé, que también ya hace un rato, era como, tienes que seguir estos pasos. Y ay, de aquí donde no los siguieras. ¿No? No les quiero contar las cajetizas que me llevé, no les voy a decir de supervisores, porque yo no hacía lo que tenía que hacer. Un ejemplo rápido, creo que aquí hay algunos sofioterapias que están. Tienes que tener 3 sesiones de evaluación de aceite y flojera. Ir con un terapeuta, pagarle 3 sesiones para que me esté preguntando estupideces, mejor no voy. Entonces yo decía, a ver, ¿cuál es el problema? Oye, ¿ya hizo esto? ¡Ah, eso no seas! ¿Por qué no?
Tienes que tener el contexto, lo voy encontrando en el camino. ¿O qué ustedes cuando venían para acá, los que venían, por ejemplo, de Toluca o de otros lados, ¿a poco ya sabían cómo era el camino para acá? ¿No, verdad? Lo fueron descubriendo en el camino. Y eso no les impidió llegar. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en psicoterapia, por ejemplo? Ojo, en la terapia ericksoniana, por supuesto que se vale. Es más, es obligatorio hacerlo así. ¿Por qué? Porque la idea de Erickson era sencillísima. Si tú ya sabes que algo no funciona, ¿para qué lo sigues haciendo? ¿No? Por eso se le ocurrían las barbaridades que se le ocurrían. Porque decía, esto ya sabemos que no sirve. ¿Para qué lo recorremos? Es que hay que comprobar que no sirva. Ya no funcionó. ¿Cuántas veces le queda la llave a ver si funciona? 2, tal vez. 15. O vamos a la tele, ya que están regalando teles, pues incluyanse ahí que les voy a México, por favor, ahí nuestra tele, todos, la prendes y no enciende. Pues ya vuelves a prender. Y no se te ocurre ver si está conectada, si hay luz. ¿Quién sabe, no? Entonces, en hipnosis ericksoniana ese es uno de los puntos básicos. Por eso, cuando nosotros hacemos un interrogatorio desde el enfoque ericksoniano, hacemos básicamente 4 preguntas. Nombre, edad, ¿cuál es el problema que quiere resolver? ¿Qué ha hecho para resolverlo? Suficiente. No necesitamos más. No necesitamos, ¿y cómo empezó el problema? Y cuénteme. ¿Y cuándo? No. Estas 4. Y ya después empezamos a hacer lo que yo digo, nuestros trucos de magia. Porque esta es la otra parte que me quiero compartir con ustedes sobre qué es la hipnosis ericksoniana. A mí en lo personal me encanta la magia, porque la magia es como hacía Erickson terapia. No voy a hacer magia porque soy muy malo de mago, pero me sé cómo se hacen los trucos. El truco es simple. Por favor, observen mi mano derecha. Todo el mundo vea mi mano derecha, entonces dejan de ver que en el izquierdo y hacen todas las travesuras. Y de repente, pues sí, estabas viendo para acá. No viste para acá. Es que Erickson hacía exactamente lo mismo. ¿Y cómo conecto esto con el cerebro derecho y el cerebro izquierdo que les decía hace rato? Nuestro cerebro derecho es el que está empezando a pensar, no se puede, no porque esto, no porque lo otro, no porque lo demás allá. Siempre encuentro un no importa lo que sea. Hay mucha gente, es muy lejos, hace frío. Pero ¿qué pasa cuando tú te pones a distraer a ese cerebro? Y esto es lo que los grandes creativos han descubierto. ¿Saben ustedes que es la mejor fórmula para ponerse a estudiar? Y nadie me quiere creer, pero es excelente. Ponte a jugar solitarios en la computadora. ¿Y qué creen que va a pasar por su cerebro en ese instante? No hace falta estar pensando en las derivadas del cálculo diferencial para hacer que el rey no vaya en ese lugar, ¿verdad? Entonces tu cerebro consciente se ocupa en si la carta no es, y sacas cartas. ¿Y qué está haciendo su cerebro inconsciente? Trabajando sobre el problema que no encontraba. Entonces estás saliendo como de cartas y dices, ¿y si hago tal cosa y prende el coche? Vas, la haces y prende el coche. Dices, no. ¿Qué crees que hacemos en hipnosis? Dormimos al cerebro consciente y le decimos, a ver, tú duérmete, cállate, sé feliz y no jodas. ¿Cómo ves? A ver, empieza a trabajar. Y funciona. Así es un poco lo que hacía Erickson. En un ejemplo de Erickson que me tocó ver una cinta de época, cuando él falleció, nosotros estábamos idolatrando a Freud, diciendo aquello de Padre Freud, que estás en el diván santificado de psicoanálisis. Y Erickson muriéndose en Arizona, ¿no? Bueno, el caso es que me tuve la oportunidad de ver una cinta maravillosa, porque tiene una pareja, y entonces le dice la señora, usted es un charlatán, y entonces sí, tiene usted razón. Yo no creo nada de usted hace, usted lo que hace es lavar el cerebro de mi marido, porque mi marido es un imbécil, usted se aprovecha, no sé qué. ¿Me deja hablar con su marido? Sí. Pero ni se crea que lo va a hipnotizar, no se preocupe, yo ni pretendo hipnotizarlo.
ya ni crea que voy a caer en sus jueguitos. No se preocupe, yo nada más me gustaría charlar con ustedes. Entonces ellos empezó a hablar así con ese tonito de voz que de repente tenemos los psicoterapeutas, que no lo estoy usando, así que si alguien se empieza a sentir dormido, usted tiene sueño, tome café allá afuera. Y entonces es muy curioso porque de repente le dice al Señor, dice, y si usted quiere, puede cerrar sus ojos el Señor. Y lo divertido del caso es que la señora que tenía que decir, y le dice, bueno, según usted, y le sigue hablando, y si usted gusta, puede levantar su mano, y los dos. Por supuesto que cayó en trance. Y es que no es tan complicado provocar el trance. Ya les dije hace rato que hay un trance natural. Y ese trance lo han vivido ustedes. ¿Nunca les ha pasado que van manejando y de repente dicen, ay caray, ¿cómo llegué? Me quedé dormido. No se espanten. Su mente consciente se distrajo absolutamente. Mecánicamente siguieron manejando. Y su mente inconsciente se ha dado un viaje que qué maravilla. Y nadie les estaba diciendo, a no ser que hayan puesto un cassette eso de duérmase mientras manejan. Nadie les habló, nadie les dijo, estás en mi poder. No, ¿o sí? Entonces, ven cómo ese es un trance natural. La única diferencia es que ahí no se dieron cuenta de que podían recibir o podían deducir cosas. Que eso es lo que hacemos los psicoterapeutas. Esto es, dar ciertas instrucciones para que la mente funcione de la manera en la que nosotros queremos. Bien. En ese sentido, quiero hacer una pequeña pausa y comentarles algo que seguramente más de uno de ustedes ya sabe. ¿Podemos aprender a hablar correctamente? Me explico. ¿Se han fijado cómo no sabemos decir las cosas? Y me voy a un ejemplo que me encanta y el maestro no me va a dejar mentir. Hubo una época, no sé si ya la corrigieron, que tratábamos de enseñar a los niños a que se portaran bien. Y entonces les decíamos, no corro, no grito, no empujo. ¿Y qué hacen los niños? Corro, grito, empujo. Pues es lo que los estábamos diciendo que hicieran. Si alguien no me cree, les voy a dar una orden. Y por favor tienen que obedecerme, si no van a valer brillo, ¿eh? No piensen en azul. Les dije que no lo hicieran. Ya está todo el mundo pensando en azul. Hasta conozco uno de Cruz Azul. Frustra azul, muchacho, frustra azul. En fin. ¿Por qué pensaron en azul? Porque yo les dije que lo pensaran. No, usted dijo no pienses, ¿sí? Yo dije no pienses. Pero para poderme obedecer tienes que desobedecerme. Y ese es el grave error que cometemos, y como terapeutas lo cometemos con más tiempo. ¿No te gustaría, y luego se enoja porque los pacientes no quieren hacer los experimentos, ¿no te gustaría hacer un experimento? No. De la estrategia adicional, que otra vez me causó muchos líos en la formación, por supuesto, ¿no? Porque nos decían, a ver, vamos a hacer ¿les gustaría hacer un experimento? Y yo, por causa, no. ¿Por qué no? Porque da la gana. Pero es que, a ver, yo quiero que me digas, ¿qué paciente cuando dices, no quieres hacer un experimento? Te dice, ay, sí, por favor. ¿Será que yo trato con puro desadaptado social? Pero a mí sí me dicen, no. Y entonces yo aprendo un truco muy simple. Yo no pregunto. Haz eso. ¿Y cómo lo haré que me hacen caso? No sé si es por mi tamañote, si es porque le digo, o simplemente porque le digo, haz esto. Desde la hipnosis seleccionada les puedo decir es porque les digo, haz esto. Y no les doy otra opción. Y es que ahí estoy haciendo uso de algo que se llama la metacomunicación. Que más de uno de ustedes seguramente se enfrascó en la lectura del texto de mi querido maestro Paul Václavic, que no han de haber entendido un cacahuate, no se preocupe. Václavic me confesó que ese libro lo escribió pensando en que la gente leyera 3 o 4 veces, entonces dije, oye, te manchaste, ¿no? Ustedes ya no pueden reclamarle, se murió en el 2007 el querido maestro, así que yo tuve la fortuna de decirle, oye, qué poca, ¿no? Y entonces ahí se aprendieron los axiomas de la comunicación, y qué maravilla, y todo el mundo repite, ay sí, es imposible no comunicar. Muy bien, bravo, ¿y eso qué quiere decir? ¿Quién sabe? Pero qué bonito se oye, ¿verdad? Pero la parte más importante es
que no hemos tomado en cuenta que al decir las cosas importa mucho el cómo las decimos. Y esa es la gran aportación, una vez más, ericksoniana. A Erickson lo han querido comparar con el profesor X de los hombres X, y nada más alejado. Él no le leía la mente a nadie. Lo que él hacía era simplemente leer la corporalidad de las personas y entender qué es lo que pasa con las personas. Entonces hacía un ejercicio que tendríamos que hacer los terapeutas, pero que no le hacemos, y es, a ver, si la persona está hablando de esto, ¿cómo está sentada? ¿Qué está pasando por su mente? Pero eso es imposible, me van a decir, no. Si aprendo a ver lo que tengo que ver. ¿Y qué es lo que tendrá que ver? Y esto es lo que los queridos Bandler y Grinder sacaron de Erickson y le quitaron el mérito. Pequeña diferencia. Así que los fans de la PNL, lo lamento, por algo yo a la PNL la llamo la ciencia de la piratería. Porque la PNL de lo que se trata es de, literalmente, búscate a alguien que lo ha hecho muy bien, ve y cópialo. Y no lo patentes. Bueno, paténtalo para tu beneficio, no para el de eso. Y eso es lo que hicieron. Observaron a Milton, lo grabaron y luego quisieron copiar. Y se hicieron millonarios. Mientras que pobre de Milton no se hizo millonario. Entonces, esos famosos patrones que se estudian en la PNL, esos famosos estadios visual, auditivo, kinestésico, etc., en realidad son de Erickson. Erickson es el que descubrió todo eso. Y Erickson fue el que lo enseñó, porque él lo aprendió, él lo enseñó a hacer. Y entonces empezamos a aprender a usar el lenguaje que se usa para cuando las personas están organizadas desde una estructura visual, auditiva, kinestésica, etc. Pero a diferencia de lo que se hace en PNL, en hipnosis abierta, descaradamente decimos vamos a provocar un trance. ¿Pero qué es entonces un trance? Un trance no es más que invitar a la persona a que tenga una visión diferente de la realidad. Por comodidad invitamos a las personas a que cierren los ojos. ¿Por qué? Porque si no se distraen. No es por otra cosa. No se le dice cierre los ojos para sacar la cartera mientras está dormido. No. Cierre los ojos para que no se esté distrayendo, para que no esté papaloteando. Pero hay gente que dice, es que me da miedo cerrar los ojos. Ah, pues entonces quédese mirando fijamente aquí atrás, por ejemplo. Y sin que se den cuenta, de repente una nota se hace. Claro que hay otros que son muy simpáticos, están en mi emoción y nada más oye. Entonces uno dice, bueno, vamos a cobrar extra por comisión por hacer dormir, ¿no? No incluye a los diputados, esos se dan solos, no hace falta que tengamos inducciones. Entonces, inducir un trance no es más que eso, hacer que la realidad se vea de una forma diferente. Hace rato decía yo, ¿cuántos de ustedes tienen frío? ¿Cuántos de ustedes tienen calor? Y qué bueno. El grave problema que tenemos entonces es que hay quien dice, ay, pero ¿cómo tener frío si hace mucho calor? O viceversa. Y no, entender que cada uno de nosotros tenemos una estructura, una organización que nos hace tener frío o tener calor, ver las cosas de una manera, verlas desde otra, y que el trabajo de los terapeutas, y en este caso concreto de los hipnoterapeutas, es, partiendo de esa idea, cómo hacer para que el sujeto aprenda a ver las cosas de una forma diferente. Pero ojo, no como las veo yo, como las puede ver él de forma diferente. Entonces, retomo lo que escribió un buen maestro, Jeffrey Sachs, que es como que el divulgador de la obra de Milton Erickson, en este librito que se llama Terapia cortada a la medida. Que eso es algo que a mí me encanta y que a muchos colegas como que no les cuadra. ¿Por qué? Imagínense que todos fuéramos como Carlos Slim, o sea que fuéramos al baño y publicáramos billetes. De lo que producimos no sirve para gran cosa, pero... Y el caso es que pudiéramos hacernos la ropa a la medida. O sea que las camisas no quedaran así como que, pues, es que me queda más larga la manga, pues sí, pero si no, no me cierro la panza, entonces... No, ya agarraré la manga después. La terapia debería de ser así.
qué es lo que el sujeto necesita, no qué es lo que el terapeuta quiere, ¿no? Pero normalmente no hacemos esto. Y en buena onda, de todos los modelos terapéuticos que yo he estudiado, y créanme que no ha sido uno, el único que trabaja sobre ese enfoque es el enfoque ericksoniano. Todos los demás traen desde cuál es el problema, y entonces haces tu marco teórico, y entonces los gestálticos nos encantan, ¿no? El ciclo de la experiencia, y el bloqueo, de la desensibilización, y la fijación, el introyecto, la madre de todos los bloqueos, por cierto, ¿no? La introyección, y todo está introyectado, ya estás viendo, no tienes cicatrices por ahí en ciertos lugares del cuerpo, por tanto el proyecto que tienes. Y yo no digo que no exista, pero, y si el sujeto es feliz con sus introyectos, ¿para qué se los quiere quitar? Es feliz, ¿sabes qué le importa? Es que mientras no se libere el introyecto, pero si es feliz, dicen por ahí que el que es voy hasta la yuntalame, ¿no? Feliz, déjalo. Ataca lo que quiere que ataques, ¿no? Y entonces, eso es terapia cortada a la medida. ¿Qué es lo que usted necesita? Y es ahí donde les quería contar yo un pequeño cuento que espero no haya buenas conciencias, porque si no, no saben. O sea, tenemos que usar cierto lenguaje. Y es escatológico, así que los que sean coprofóbicos, lleguen. Algunos ya lo conocen, así que lo lamento, no tengo chistes nuevos. Están dos compadres platicando. Dice, oiga, compadre, tengo un problema. ¿Qué pasa? Tengo una encopresis que va a querer bonito, compadre. Es subirme al micro y ya empecé. No, imagínense lo que es viajar en metro, ¿no? Si no se preocupe, compadre, mire, acá en la esquina acaba de su consultorio Sigmund Freud. 5 años después se reencuentran los compas. ¿Cómo va, compadre? Su encopresis. Mire, compadre, zurrarme los calzones, me sigo zurrando, pero ya sé por qué. No se preocupe, compadre. Acá acaba de abrir su consultorio Skinner. Me cae que locura. 5 días después, compadre, ¿cómo sigue esa encopresis? Mire, compadre, de zurrarme los calzones, me sigo zurrando, pero uso pañal. No se preocupe, compadre. Acaba de abrir su consultorio acá, Fritz Perls. Me cae que locura. 5 meses después, compadre, su encopresis, ¿cómo va? Dice, mire, compadre, de zurrarme me sigo zurrando, pero ¿cómo lo disfruto? Compadre, ¿qué le digo? Mire, compadre, acaba de ver su consultor Milton Erickson acá, me cae bien esa locura. 5 días después, compadre, ¿cómo va esa encopresis? Mire, compadre, de zurrarme me sigo zurrando, pero he decidido hacerlo de 5 a 6 de la tarde. Compadre, ¿qué le digo? Mire, Carl Rogers, me cae que no. 5 meses después, ¿qué pasó, compadre? Ese encopresis. Mire, compadre, de zurrarme me sigo zurrando. Mira, me vale madres. ¿Por qué? Porque al final de la historia, de eso se trata la psicoterapia. Cada uno de nosotros hemos elegido qué camino queremos para resolver esto. La diferencia desde el modelo ericksoniano es, ¿y a usted cómo le afecta la encopresis? Es que no puedo subir al metro. Pues aquí a subir al metro, tal vez hoy vamos a hacer un trance para que se haga caca antes de subir al metro. Disfruten. Es que no lo curaste, es que ninguno lo curó. Cada quien encontró una forma de hacerlo más llevadero. De repente es algo que nos pasa. Pareciera que la hipnosis es magia. No, no es magia. Y tampoco es que nosotros nos hagamos cargo de todo, porque con mucho respeto ya estoy escuchando a algunos colegas gestálticos y la responsabilidad del paciente. A ver, un momento. Dentro de nuestro encuadre bonito, tropicalizado, mexicanizado, le decimos al paciente algo así como: yo me hago cargo del 20% de la terapia y tú te haces cargo del 80%. ¿Le entras? O sea que sí se hace cargo, nosotros no. Porque eso me hace reflexionar en otra cosa. El hipnoterapeuta ericksoniano
trabajamos para que el paciente viva sin nosotros. Y aquí pegan el ego, sobre todo los del psicoanálisis, ¿eh? Por ahí les recomiendo, búsquenlo en internet, no lo traigo exacto, pero es cómo dejar a tu terapeuta sin morir en el intento. Porque de veras, los terapeutas, sobre todo en las escuelas, de cuyos nombres no me quiero acordar, pero mejor mapemos ese tema. ¿Qué dramas hacen cuando el paciente se quiere ir? Con mucho respeto, señoras, parecen esposas despechadas. Pero ¿cómo te vas a ir de la terapia? ¿Ya pensaste? ¿No estás listo? ¿Cómo? Mira, apenas tenemos 13 años de terapia. Y a mí la única queja que tengo, a ver, maestro, si te vas a ir me parece muy bien, nada más por favor avísame, porque eso de la hora nalga de consultorio no sale. O sea, eso está esperando a ver a qué horas aparece con el Espíritu Santo, pues no, ¿verdad? Entonces, pero hay pacientes que yo los he visto una sola vez y no han vuelto. Y alguna marguetas me podrá decir, es que no existe una derecha terapéutica y no sé qué. ¿Y qué tal que resolvió sus problemas? Porque esa es la otra. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que nosotros hicimos fue lo adecuado para el terapeuta, para el paciente, para el terapeuta seguro? Y quisiera contarles otra anécdota que es quizás de las favoritas mías de Erickson, que es, en alguna ocasión, llega un paciente, Erickson la tiene en su casa, y entonces, doctor Erickson, fíjese que tengo un problema de alcoholismo y me gustaría que me tratara. Y le dice, no lo voy a tratar. Oiga, pero mi esposa me dejó. Y dice, sí, pero no lo voy a tratar. Y se da la media vuelta y lo deja ahí en la puerta de su casa, ¿no? El pobre hombre desesperado, no se le espera más que sentarse ahí y esperar a ver si Erickson se compadece de él. Pasa el día, Erickson lo ignora. Y su esposa, la esposa de Erickson, por supuesto, no del señor, la había dejado, se asoma y dice, pobre hombre, Hilton, no me voy a atender. Si tú quieres hacer algo por él, pero yo no. Entonces sale y le ofrece un café y un pan. Y el señor le dice, oiga, señor, es que yo no tengo casa, no tengo dónde quedarme. Dice, mire, pues puede pasar la noche en este cobertizo. Entonces el señor se va al cobertizo de los Erickson. Y al día siguiente intenta hablar con Erickson. Y Erickson dice, yo le dije que yo no lo voy a tratar aquí, ni me moleste, dálese de aquí. Entonces la señora se conmueve y dice, oiga, mi señorita que no lo va a tratar, no lo va a ver. Dice, no, es que no tengo nada donde ir, no tengo nada. Mire, si quiere yo le doy trabajo de jardinero, podemos tener cobertizo y cuide mi jardín. Entonces durante 6 meses el hombre se la pasa cuidando el jardín de los Erickson, no habla con Milton Erickson, no hace nada más que cuidar el jardín de los Erickson. 6 meses después, Erickson va y le dice, suba al cerro Sasquatch y vea los cactus. Y se va. Ese día el hombre desaparece de la vida de los Erickson. Parece como cuento de Hitchcock, ¿verdad? 20 años después, cuento de Hitchcock, Erickson recibe una carta de una chica que le pide que la reciba. Dice, es que vengo a agradecerle por haber rescatado a mi padre. Dice a su padre, ¿cómo se llama su papá? Fulano de tal. Erickson tiene unos archivos preciosos, busca en sus archivos, no había iPad ni esas cosas, o sea, todo en papel. Entonces busca en sus archivos y no, yo nunca lo traté. Entonces la chica le dice, ¿se acuerda de un hombre que vino a pedirle atención y que usted se negó a verlo? ¿Y se quedó 6 meses viviendo en su jardín? Sí, ese hombre fue mi padre. Después de lo que usted le dijo, subió al cerro, se quedó viendo los cactus, regresó, se internó en una clínica de rehabilitación, nos buscó a mi madre y a mí y jamás volvió a ver. Y acaba de aparecer. ¿Qué fue lo que hizo Erickson? Ignorar. Esto no quiere decir que la próxima vez que llegue un alcohólico se diga que 6 meses. Lo que Erickson descubrió en este hombre es lo que él necesitaba en la atención de Erickson. Empezó a romperle ese esquema de atención y lo empezó a hacer enfrentarse y a responsabilizarse. Ven cómo no era tanto lo que le dijo, sino lo que hizo. Y eso es algo que muchas veces perdemos de vista. Los terapeutas creemos que tenemos las palabras mágicas en el momento mágico.
Y a veces hay que recordar que lo que más recuerda el paciente de lo que hicimos es la cosa menos pensada. Es algo que yo les digo a mis estudiantes: ni se preocupen por hacer la gran intervención, porque esa ni se va a enterar. Se acordará del día que ustedes le ofrecieron un caramelo cuando estaba tosiendo. Y otra vez ahí viene esa parte ericksoniana: haz lo que el otro no espera que hagas. Piensen en esto, por favor. Cuando manejamos, y más en esta caótica Ciudad de México, todos estamos esperando que nos mienten la madre para entonces nosotros amablemente regresarse. No, no sabe. ¿Qué pasaría si cuando te mientan la madre tú le dijeras muchas gracias, qué amable de su padre? Inténtenlo en casa. En casa es genial, ¿no? Es ese complejo de Hulk que nos da. Y obviamente el otro responde, ¿no? Yo vi un episodio de Los Picapiedra que me encantó. No llega Pedro Picapiedra y le dice: Vilma, ¿probaste, querido? Magia. Porque en ese momento ya no tienes permiso de seguir insultando. Y eso era lo que hacía nosotros. Romper con el patrón, romper con la respuesta esperada. Y ese es el gran truco de la hipnosis ericksoniana. Y casi podría decir: bueno, y este hombre nos ha explicado qué es la hipnosis. ¿Qué carambas creen que llevo haciendo este rato? Si ustedes esperaban que yo empezara a ver, cierre los ojos, deje que su mente inconsciente divague, no funciona. No funciona, porque estaría yo traicionando justamente lo primero que vine a decirles. Hay que romper los esquemas. Hay que romperlos, absolutamente. ¿Alguien sabe de qué color es el oso? Error. Sigamos. Ojo, solo voy a hacer otra pregunta. Si no la tienen, ya perdieron. Sí. Acuérdense que esto es un editador y el editador soy yo. Entonces, ¿cómo le hacemos para acceder a la mente inconsciente? Simple, le pedimos que haga lo que le da la gana, que generalmente es lo que sabe hacer. Quiero que hacer una pequeña precisión. Cuando nosotros hablamos de mente inconsciente, seguramente a más de uno de ustedes ya les salió lo antefreudiano por delante, ¿no? Cálmense. Mente conocida, mente no conocida. Y si alguien duda de la mente no conocida, les hago una pregunta sencillísima. Muchos de ustedes tienen las piernas cruzadas. ¿Por qué? Anatómicamente es la posición más incómoda para su espalda. Se han puesto a pensarlo y sin embargo están con la pierna cruzadita. ¿Por qué? Porque les da la gana, tranquilos, no están pensando más. Pero obviamente su mente inconsciente está trabajando en ese momento. De repente su mente inconsciente empieza a producir ideas, situaciones, experiencias que ni se les han ocurrido previamente. ¿Por qué? Porque nosotros cómo funciona. Simplemente la dejamos. Sin embargo, hemos construido en torno a ella un constructo que se llama mente consciente, que se dedica a decir: no, esto no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque no hay esto, no hay lo otro, no hay lo de más allá. Hay una anécdota que ejemplifica muy bien esto de la mente consciente y la mente inconsciente. Al menos así me lo contaron a mí. En alguna ocasión estaban unos niños jugando en un lago congelado y había un anciano viéndolos jugar. De repente, el más pequeño de los niños se fue a patinar donde estaba el hielo más delgado y entonces pues se rompe el hielo y el niño cae al agua. Alguien que observa el accidente rápidamente llama a los bomberos y sin embargo el anciano dice: no, pues ya, en lo que llegan los bomberos ya se ahogó o ya se congeló. Finalmente los bomberos llegan rápido, en menos de 5 minutos, y llegan y entonces le echan la bronca al anciano y dice: ¿para qué nos hablas si aquí no hay ningún niño a cual rescatar? O sea, hay un niño que está mojado y otro que está bien, pero no hay ninguno atrapado en el agua. Le dice: pues sí, el niño se cayó al agua. Dice: no le creo, porque era imposible que su compañero lo sacara del agua. Pero eso fue lo que pasó. Es imposible, es humanamente imposible que ese niño lo haya sacado el otro del agua. Dice: sí, eso lo sabe usted que es adulto, pero el niño no lo sabía y lo hizo.
¿Se han dado cuenta que muchas veces lo que hace que no hagamos las cosas es que nosotros creemos que no las podemos hacer? Y cuando nos ponemos a intentarlas hacer, resulta que sí se podían. La mente consciente es la que dice no se puede. La mente inconsciente es la que encuentra cómo hacerlo. Y entonces en la hipnosis ilusionada lo único que hacemos es decirle a la mente consciente, como ya se los dije, tú duérmete, no jodas, a trabajar. Y se le ocurren las soluciones. Por eso la próxima vez que no sepan qué hacer, no se compliquen. Váyanse a dormir y van a ver cómo despertan con la solución del problema. Su mente inconsciente hizo el trabajo que tenía y que sabía hacer desde el principio. Así es como funciona la hipnosis. Porque déjenme contarles dos cositas rápidas de la hipnosis. La primera, nosotros no podemos pedirle a alguien que haga algo si no lo quiere hacer. ¿Esto qué quiere decir? Esto que ven en la tele de que sale un sujeto y le dice al otro, a ver, cuando yo cuente 3, estás dormido. 1, 2, 3. No es cierto. Ahí hay un trabajo previo. Eso no puede pasar. Se los demuestra. 1, 2, 3, no se los ¿ya ven? No funciona. Y luego que le diga, eres un pato y haz como pato. Por supuesto que lo quisieron hacer. Si alguien hubiese dicho, yo no quiero hacer de pato, por más hipnotizado que esté, no lo hace. Es más, con eso basta y sobra para salir del trance hipnótico. ¿Por qué? Porque no va a obedecer, porque no quiere obedecer. Mira, no creen que yo le diga hasta todos los pacientes, tendré un bonito coche, chofer a la puerta, no que vengo una oruga anaranjada desde casa de Sushi. Entonces, no funciona esa parte. O sea, quítense esa idea de que la hipnosis es andar mangoneando a la gente a que haga lo que yo quiero cuando quiero. Sé que a algunas señoras les encantaría esto. Ay, no puedo hipnotizar. No, señora, a su marido lo puedo hipnotizar si usted quiere. Hipnotizar no. Porque eso es falso, eso no lo hacemos los psicoterapeutas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la psicoterapia gestal? Aquí está el querido amigo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la psicoterapia gestal? Simple. Si nosotros pensamos, y me gustaría una pequeña historia de la psicoterapia gestal, ¿alguien recuerda cómo surge la psicoterapia gestal? Ya veo caras de que no, y bueno, no sé qué cuántos la habrán contado, pero la psicoterapia gestal es una ensalada. Pero se agarró del psicoanálisis, del budismo, de aquí, de allá, lo juntó todo y dijo psicoterapia, y como no tenía nombre le puso gestal. Así empezó. No nos queramos hacer los elegantes nosotros, así empezó. Entonces mi pregunta es, ¿y por qué no podemos seguir con la misma manía de ser ensaladas, con lo ricas que son? Es decir, hay muchas cosas que podemos incorporar a esto. Y la hipnosis no está peleada con esto. ¿Cómo lo he incorporado yo? De muchas maneras. Y una de las más divertidas es hacer uso de esta parte en los ejercicios o experimentos, en dado tal que ya no sabemos si es hipnosis, si es gestal, pero vieran cómo lo disfruta el paciente. Pero piensen tantito, y les voy a contar mi primer acercamiento a la terapia gestal como paciente. Me dice mi terapeuta, estás muy enojado con fulano, sí. Tienes que expresar tu enojo, sí. A ver, imagínate que estás sentado en la silla. Esa silla está vacía. Pero imagínatelo. No puedo. ¿Cómo? No. Cierra los ojos. A ver, está enfrente de ti. No, esa silla vacía. Y jamás se le ocurrió decirme algo así como cierra los ojos, bla, 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 bla. Y entonces me canso que veía yo a alguien allá adentro. ¿Por qué no? Incapacidad creativa. El nombre del juego en psicoterapia, mis queridos compañeros, se llama Seamos Creativos. Por eso me tenía hace ratito de terapia cortada la medida. Y dejémonos de dogmas, porque de repente somos más papistas que el Papa. Entonces, como hacemos psicoterapia gestal,
Entonces no podemos usar técnicas conductistas, están prohibidas porque aquí solo hacemos gestar, ¿eh? Y eso de andar interpretando sueños, no, Dios nos libre, Freud nos ampare, no. Me encantaría que algunos de ustedes trabajaran como trabajamos algunos, que es con gentes que no tienen ni en qué caerse y que lo que necesitan es rapidez. Entonces hacemos lo que se puede hacer y lo que tenemos que hacer. Y aquí donde me ven tan crítico, tan no sé cuántos, mira cuántas fichas de trabajo dejo y cuántas economías de fichas y programas de reforzamiento me receto al día, porque eso funciona. No creo que ando por ahí hipnotizando a todo Cristo, porque como soy hipnoterapeuta, nada más hipnotizo. Entonces regreso. Esto es una herramienta fantástica que nos ayuda mucho en el trabajo gestáltico, sobre todo a algo que de repente creo, y esa es la reflexión que me gustaría dejarles, a los terapeutas les hace mucha falta, y es reflexiona sobre tu creatividad. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la creatividad es inventar algo que nunca se haya inventado. Olvídenlo. La creatividad es con lo que tú tienes aquí, ¿qué puedes hacer? Porque me gustaría hacer otra reflexión. Recuerden ustedes la historia del Apolo 13, algunos son muy chavos, así que solo vieron la película. Los que son de mi generación, o sea que ya, ¿no? Por supuesto que fue real, eso no fue invención. Y hay una escena que refleja muy bien lo que yo quiero contagiarles, y es cuando reúnen a todos los ingenieros en la NASA y les dicen, señores, tienen que hacer un purificador de aire con esto. Pero es que esto es lo que hay en la nave, y es con esto con lo que tienen que hacer. Y entonces encontraron cosas que no se les había ocurrido que una lata pudiera servir para lo que se les ocurrió en ese momento. Mi reto a ustedes, terapeutas y futuros terapeutas, es qué tanto están capaces o qué tanto se sienten capaces de romper con sus paradigmas y empezar a replantearse los casos. No importa. No importa el color de nota. No, sí importa, ¿cómo que no importa? Es blanco. Claro que es blanco. ¿Por qué es blanco? Porque yo digo no. Repasemos el planteamiento. El cazador sale de su campamento y camina 10 kilómetros al este. Ustedes hicieron esto. Al sur, al oeste. Oigan, ¿en qué mundo viven? Si nos paramos en el polo, caminamos hacia el este, es esto, al sur y al oeste. ¿Y de qué color son los osos polares? ¿Ven cómo no tendría que ser un gris o negro? ¿Ven por qué es pensamiento divergente en lugar de pensamiento convergente? ¿Ven por qué hay que romper los esquemas? Bien, si tienen preguntas, con mucho gusto contesto todas las que quieran. ¿No hay preguntas? Les voy a decir lo que siempre he dicho y mis alumnos no me dejarán mentir. Cuando no hay preguntas, nada más hay dos posibilidades. O uno es un genio explicando, o no entendieron un carajo. Y generalmente es la segunda, ¿eh? Así que por favor pregunten. Vamos a desayunar, pues ya para qué. Sí, por favor. Si yo como terapeuta gestalt tengo un encuadre, ¿no? para empezar una terapia y quiero usar esta herramienta, es válido decírselo, contarle al paciente pues que voy a usar esta terapia o usarla como una herramienta creativa más de todas las que uso como terapeuta. Bien, tengo dos respuestas. La primera es ¿qué tanto quieres explicarle qué es la hipnosis? A la mayoría de la gente, cuando le hablas de hipnosis, de veras, piensan que vas a hacer alguna clase de barbaridad. Yo sí se les explico. La hipnosis es esto, funciona así. Incluso hay algunos ejercicios, hay un ejercicio que yo uso mucho,
y lo uso mucho porque a mí me gusta mucho, yo lo llamo de cariño en prosa psicológico. Este ejercicio es maravilloso, incluso yo lo recomiendo mucho para manejo de crisis, es fantástico. O sea, llega la gente implotada y créanme que sale literalmente como si hubieras puesto como 20 ampolletas de prosa. Y aparte con la ventaja de que no hay efecto secundario, ¿no? O lo digo en palabras de uno de mis pacientes, dice, esto es como un pasón, pero legal. Y así llegaba a su sesión, no decía, vengo por mi pasón. Y no creo que era yo el líder de la colonia, ¿no? Simplemente era, vamos a hacer un trance, ¿no? Entonces, yo sí me parece que lo justo y lo correcto y lo ético es decirle, vamos a hacer esto. Pero hay veces que las personas oyen hipnosis y se ponen así todas es un ejercicio, nada más no es un ejercicio. Porque finalmente, y no se los comenté, pero aprovecho para comentarlo, finalmente en estos ejercicios hipnóticos no es que tú te pongas a hablar con el otro, a ver, dame la combinación de la caja fuerte. No. A veces decir el 80% es responsabilidad del paciente, algunos se quedan pensando que no es cierto, porque pues realmente en la sesión el que habla es el terapeuta. ¿Por qué? Porque todo el trance de ilusión y todo el ejercicio, el paciente está hipnotizado, está en trance. Entonces, contesta preguntas como, ¿qué estás viendo? ¿Cómo te sientes? Pero de ello y fuera no le preguntamos otra cosa. Entonces, es un ejercicio muy cómodo para el paciente. Y lo que siempre, más bien, la mayoría de las veces nos responden es, ay, qué rico. Es más, ayer una paciente me decía, oiga doctor, no me podría quedar aquí una semanita oyéndolo. Dije, una semanita, no, 2 horas porque sí. Y llegó en una crisis de angustia fenomenal así. Hice este ejercicio que les digo y salió, mañana vengo por otra dosis, si quieres. Entonces, sí se puede, aquí es una cuestión personal. Quiero explicarle, es lo más adecuado, pero si es como reticente, nada más dile que es un ejercicio. Mira, allá atrás quiero mostrar. Maestro, entonces una de las herramientas que se utilizan en la Gestalt es la fantasía guiada. Esta puede también decirse que sea una hipnosis. Yo creo que si las fantasías guiadas las aderezas con una buena hipnosis, dejan de ser fantasías, dejan de ser guiadas y funcionan 1000 veces mejor. Yo en lo personal, en mi práctica personal, en mi práctica privada, eso es justamente lo que hago. No hago fantasía guiada, hago hipnosis. Y hago todo el contexto gestálico, por supuesto, ¿no? Es la mezcolanza que suelo hacer. Entonces, por ejemplo, a mí incluso he desarrollado una técnica de silla vacía en la que hago inducción hipnótica y bajo la inducción hipnótica el ejercicio de la silla vacía. Y créanme que los resultados han sido, pero superiores a los que se obtenían para mí, antes de. Y de alguna manera ya lo estandaricé que a los chicos con los que trabajo en la clínica de atención de la Unitec de Izapán, se los he enseñado para que ellos lo apliquen, porque nos llegan muchos casos en que es necesarísimo. Entonces, ya lo estandaricé para que no tengas que hacer toda la formación en Gestalt y toda la formación en hipnosis para hacerlo. Entonces, ya lo tropicalicé, digamos, ¿no? Y ya está estandarizado y así como si fueran obleas de comunión lo reparto a los chicos en la clínica, ¿no? Para que lo puedan usar, porque es muy útil en estos trabajos. Pero obviamente es así como una embarradita, ¿no? Me queda claro que eso y hacer hipnoterapia hay un océano de diferencia. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Qué tal? Pues yo más que nada tengo como la curiosidad de saber si este tipo de psicoterapia tiene como objetivo algo en el proceso con el paciente. Todo.
Es más, este modelo terapéutico tú empiezas preguntando ¿cuál es tu objetivo en terapia? Esa es tu primera, quinta pregunta, ¿no? Y al final, cuando vamos a hacer el cierre de la terapia, lo primero que hacemos es revisar los objetivos de la terapia, ¿no? Es una terapia total y absolutamente de objetivos. O sea, viniste por esto, ¿qué onda? ¿Cómo te vas con este problema? ¿Lo resolviste? ¿En qué porcentaje? ¿Este problema lo resolviste? ¿En qué porcentaje? Sí, es absolutamente de, vine por esto y lo resolví o no. Y obviamente, si no lo resolviste, pues eso es un error del terapeuta. No es un error del paciente, es error del terapeuta. ¿No? Qué bueno que ya A ver, despertaron. solo nos queda tiempo para una pregunta más. Ahorita contesta. Sí, al principio nadie Dice dice Ricardo nada y que no, que ahorita. tenemos mucho tiempo. Bueno, entonces, ¿nos podría, me podría explicar más o menos cuál es la estrategia, cómo es la técnica, así a lo mejor de manera muy general, que se utiliza el diagnóstico? Ahorita me quedo un poquito ya más como confundido en relación a que se mencionaba que a lo mejor la hipnosis, nosotros podemos caer en ese estado de hipnosis. ¿Cuál sería la técnica que usted utiliza para lo que le adereza más para llevarla a cabo? Hay 4 momentos. Hacemos primero, son 5 en realidad. Primero hacemos un rastreo, que es identificar cuál es el problema. Identificar cuál es el problema, cuál es la posible solución y cuál es el campo minado. Cuando hablamos del campo minado es simplemente los intentos de solución previos que no funcionaron y para nosotros es ni te acerques. Eso, digamos, es sin hipnosis. Ya que tenemos estos elementos, con estos elementos construimos el trance hipnótico y siempre usamos las palabras del paciente, que las recabamos de entrada. Y entonces, el primer momento es una inducción que es literal y dirigida, ¿no? Por comodidad, la mayoría de los terapeutas novatos, los psicoterapeutas, empiezan con cierra tus ojos. A veces, de cariño, digo que los pacientes ya están condicionados como las ratitas de Skinner, ¿no? Le dice, bueno, ok, vamos a empezar y el paciente luego cierra los ojos, ¿no? A veces dice, no quiero cerrar los ojos, no los cierras, ¿no? Y entonces se hace la inducción. La inducción es un poco ir preparando, ir abonando el terreno para que se produzca o se dé el estado de trance. Y poco a poco, a veces son trances muy pequeños, a veces son un poco más largos, depende de la complejidad. Y lo más importante que hacemos aquí los hipnoterapeutas es que estamos revisando la hipnotisibilidad, esas palabritas, del sujeto. Entonces vamos viendo qué tanto entra en trance o qué tanto no. En la medida en que el sujeto va entrando en trance, es decir, deja de estar en su mente consciente, entonces avanzamos al siguiente paso, que son las sugestiones, que es donde se dan las instrucciones del problema y se invita a la mente inconsciente a que empiece a resolver ese problema. Después pasamos a la parte de la resolución, obviamente es mente inconsciente, observamos, digamos, los mensajes de resolución, observamos si estos mensajes se captan, se reciben, y en caso afirmativo pasamos a la fase de cierre y despertar. En caso de que la sugestión no se haya resuelto o no haya logrado el trabajo, nos regresamos a la parte de inducción y replanteamos el mensaje hasta que finalmente logramos hacer un cierre. Entonces serían como los 4 momentos del proceso hipnótico. Y esa es la enorme diferencia con ese trance que les decía hace rato, ¿no? O sea, el maestro que habla, tú te quedas dormido, pero el maestro no te dice nada, te sigue diciendo barbaridades, tú sigues igual de dormido. Aquí no, aquí hay esta interacción de, a ver, este es el problema que querías resolver, mente inconsciente, resuélvelo, dime cómo lo estás viendo, dime qué estás haciendo con ello, ya lo hiciste, perfecto, nos regresamos. No sé si con esto aclaramos todo o lo dejamos más confuso todavía. Creo que ya, fin del show.
agradecemos mucho al maestro Alessio Fernández por habernos dado esta ponencia en este primer ciclo de conferencias. Y entra ahorita el doctor Esteve para hacer la entrega de un pequeño reconocimiento. Un agradecimiento.